La construcción social del riesgo mediante el artículo El riesgo en la sociología contemporánea, de los riesgos sociales a los riesgos modernos. Introducción. Nada más sorprendente para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos que la facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos, y la implícita sumisión con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones ante los de sus gobernantes. Si nos preguntamos, ¿por qué medios se produce este milagro?, hallamos que, pues la fuerza está siempre del lado de los gobernantes, quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión. La opinión es, por tanto, el único fundamento del gobierno, y esta máxima alcanza lo mismo a los gobiernos más despóticos y militares que a los más populares y libres. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara, como cuando se trata de imaginar la felicidad tras un desastre. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, es el eufemismo de una alta muestra de la juventud que integra a las nuevas generaciones que transitan por la vida sin carencias y sin deseo, navegando en un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas, si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos, que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. El riesgo en la sociología contemporánea, de los riesgos sociales a los riesgos modernos, es un artículo comparativo publicado en el 2014 por Sara María Ochoa León, que analiza el concepto de riesgo moderno y que hace referencia a las teorías sociológicas de Beck, Giddens y Luhmann, y en un comparativo con la teoría de riesgo social que ocupó a las políticas sociales durante el siglo XX, mismas representadas por Castell y Spin-Andersen, es de interés particular analizar la visión del riesgo. A través de esta prestigiosa académica en economía, y doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología. Iniciaremos identificando las estrategias disponibles combinadas de aprendizaje como necesidad de acercamiento que modifica la realidad individual y social colectiva en relación a la gestión integral del riesgo de desastres en la comunidad, y se continuará abordando los conceptos representados en su trabajo tendiente a explorar, cómo, la tradición del riesgo clásico, se ha ido modificando desde la perspectiva de la juventud actual sobre riesgo, y promover la creación de estrategias que motiven a las nuevas generaciones en esforzarse por crear un futuro menos incierto. El análisis conclusionista del presente trabajo estará enfocado a cómo la corrupción impacta a la gestión integral del riesgo, es más clarificar que la corrupción es un riesgo visto desde una perspectiva social como un nuevo enfoque modernista. Desarrollo. Estrategias combinadas de aprendizaje en relación a la gestión integral del riesgo de desastres comunitario. Con la búsqueda de direcciones que den respuesta a las preguntas planteadas motivo de experiencias que han dejado marca en la humanidad, por motivo de eventos y sucesos en que han constituido pérdidas de bienes materiales que incluyen gran cantidad de vidas humanas, esta búsqueda de respuestas enfocadas a establecer verdades con la mayor cantidad de certeza, que ahora con una redirección social, inclusive tal vez, en la búsqueda de culpables para una rendición de cuentas, muestran resultados inesperados en el abanico de posibilidades a que los efectos adversos son en gran medida evitables, solo si cada uno de los actores sociales toman conciencia y ponen manos a la obra en la aplicación de lecciones aprendidas. Estas acciones incluyen el mostrar todos los elementos constituyentes de riesgo a todos los sectores y estratos sociales en lenguajes simples combinando de forma homogénea todos los modelos de aprendizaje de Fleming y Mills, Bark, 1992. Este esfuerzo, al ser omitido, fomenta el desconocimiento individual que integrado por interacción comunitaria degenera en una percepción social de la realidad del riesgo, y está basada en creencias y supuestos.
Cuando la percepción del riesgo es impuesta y transquiversa por intereses de los sectores de poder, la evaluación de riesgos se van alejando y diseminando, toda vez que la contemporaneidad conceptual clásica se ha ido transformando obedeciendo a las leyes cognoscitivas y que prematuramente modernistas, ponen en una desventaja en la balanza riesgo-economía. Para lograr este objetivo, inclusive, se echa mano de todas las herramientas científicas de medición y opinión tendenciosa, mismas que propagan mediante herramientas de información moderna bautizada con el nombre de redes sociales, Juristbeck, 1998, dando una percepción contaminada de la realidad del riesgo contemporáneo. La autora inicia de una forma muy peculiar sobre la construcción social del riesgo, en el sentido aplicable a la transferencia del riesgo, mediante mecanismos de aseguramiento, ya sea público o adquirido, en la inteligencia de que ambos requieren del cumplimiento específico de parámetros para el goce de alguno de ellos. En el caso de cobertura pública, normalmente, el usuario debe de estar amparado bajo una situación contractual laboral que asegure el pago de cobertura institucional patronal. Para el caso de seguro adquirido, está condicionado a una transacción comercial entre empresas aseguradoras y posibles beneficiarios de las mismas, pero que sin embargo, también están sujetas a aplicabilidad bajo esquemas que dejan fuera a las personas con más necesidad de las mismas por temas de edad, ocupación y o enfermedades congénitas. No es ocioso mencionar que es claro que las políticas oferentes modernistas están teniendo una tendencia a la universalidad, de cobertura en beneficio cosmopolita ciudadano, como mecanismos de influencia en las realidades que individualizadamente pudiesen crear un sentido esperanzador de bienestar social. La acción estatal clásica con tinte paternalista aplicada con fines de evitar comprometer a los individuos para asegurar por sí mismos su independencia social, poniéndolos en desventaja de prevención, los pone en un estado de inseguridad ante contingencias de la vida, ya sea por enfermedades repentinas y o accidentes laborales, y si el acercamiento a las diferentes sociedades se realiza mediante mecanismos de aprendizaje erróneos, los mensajes serán aún más confusos e inciertos que minimizará cualquier interés participativo de los sectores vulnerables que provocará como consecuencia una deficiente gestión del riesgo de desastre. La perspectiva de la juventud actual sobre el riesgo puede verse en el artículo en cuestión, cómo la autora fue más a fondo individual, ligando íntimamente a los componentes sociales representados por cada integrante de la misma, y con temas que son atendidos muy superficialmente en otros artículos relacionados con riesgo de desastres, una de las constantes que concrecionan, y que aparecen de una u otra forma y que se mencionan explícita o sugerentemente en todos los resultados académicos, vislumbra que el nivel de vulnerabilidad está íntimamente ligado al bienestar social. Ahora bien, la diversidad de bienestar social que para según Castell, la propiedad privada es el mecanismo de protección por excelencia, ya que permite hacer frente a las contingencias y, más importante aún, otorga libertad e independencia a los individuos. Esto es un deseo clásico de superación ciudadana, pero que en la modernidad son más los jóvenes desorientados sin una planeación existencial que desmotivados, más aún, por el bombardeo de ideas y creencias conformistas, y o en la obtención pronta y fácil del sustento diario, y que protegidos porque hacen una conversión de los derechos humanos en un libertinaje de los mismos, la tarea es más dificultosa bajo estos esquemas de los futuros miembros sociales que no ven como consecuencia del camino fácil, que toman en un desdoblamiento de estratos y clases sociales diversificados por intereses contrarios al desarrollo sustentable social y homologado. Con esto se incrementará la construcción social del riesgo de desastres. Entonces, los mecanismos legales de obtención de propiedad privada están constituidos por herencia y o empleo digno, y bien remunerado, ambos bajo estándares aceptables de un comportamiento ético y moral, que si transita en línea a superación, tendrán forzosamente una tendencia a la obtención de propiedad privada cada vez más sólida como mecanismo de protección, que por excelencia permitirá hacer frente a las contingencias, otorgando libertad e independencia a los individuos que requerirían de asistencia social. Sin embargo, ¿qué es lo que se tiene que hacer diferente? Para redirigir, no a una realidad comunitaria, sino que más aún, construir una realidad generacional social que convenza y motive a un esforzamiento de que la mejor opción es el transitar por el camino clásico de superación, paso a paso a fin de alcanzar el objetivo de obtener propiedad privada y bienestar individual,
Con la conjunción de bienestares individuales se incrementa el bienestar social dentro de la comunidad, a través del fortalecimiento de la propiedad social. El acercamiento del análisis de los riesgos clásicos a los riesgos modernos plasmado por Ochoa León, Sara María 2014. Se aleja del acercamiento tradicional de análisis de riesgos por fenómenos perturbadores de otros autores, ya que es de interés ver cómo los primeros capítulos se enfocan de manera muy puntual en los riesgos y consecuencias, así como mecanismos de mitigación a los temas laborales productivos. Hablando de modernidad, en esta se da también un proceso de individualización de la vida, pues con la pérdida de importancia de las protecciones provenientes de la comunidad, e incluso de la familia, el individuo está más liberado a sí mismo. En ella, las personas se conciben a sí mismas como responsables de sus propias acciones y pueden identificar que dichas acciones están asociadas con ciertos resultados, en una relación de causa y efecto que en las nuevas generaciones, la brecha de motivación por tomar todas las oportunidades de crecimiento o mantener un estado de confort momentáneo sin objetivos específicos, se está ensanchando. Este es un riesgo modernista tan sutil que a vistas claras está pasando desapercibida por los estudios modernistas del riesgo. Increíblemente no nos damos cuenta que hoy día estamos montados en la historia transformacional de la gestión de riesgo de desastres, por lo que el entendimiento de los tipos y modelos sociológicos comunitarios deberán incluir las realidades generacionales mismas que transitan de forma extremadamente acelerada entre realidades creadoras de conciencia sin temporalidad específica, que a su vez contrariamente, les ofrece comodidad al restar importancia a la intencionalidad de crecer en todos los sentidos positivos, y todo esto es provocado por una cantidad exorbitante de información, que hoy día cada vez es más fácil de obtener y distorsionar, a beneficio de propios y extraños, y que desgraciadamente no se toman la conciencia en una aceptación omisiva de incertidumbre para prevenir los riesgos, tratando de controlar su futuro. Entonces la búsqueda generacional ligada con la modernidad y el avance de la ciencia y el conocimiento, y si las personas toman conciencia de que sus acciones conllevan ciertos efectos que definen el porvenir, por lo que se crea una diferenciación clara del pasado y la presente respecto al futuro. De hecho, que se considere al riesgo es una forma de problematización del futuro, es decir, una forma de trato conciliatorio ganar-ganar con el tiempo. Luhmann 1998, página 97. Cómo la corrupción impacta a la gestión integral del riesgo. En una visión del riesgo más holística, Jurist Beck 1998, establece una teoría transitoria de la sociedad industrial clásica a una sociedad del riesgo, impulsado por una modernidad industrial, que siempre está influenciada por la economía y ganancias. Estas últimas están protegidas y fomentan la distorsión de los efectos secundarios, derivados del avance de la ciencia y la tecnología en la sociedad reflexiva inclinada a la toma de riesgos, a lo que el suscrito ha nombrado como una construcción económica del riesgo, tema que retomaré para una publicación futura con tintes a la industria petrolera. Para la teoría de Luhmann, las instancias externas son las que generan los peligros, mientras que los riesgos son creados por una criticidad decisional planteada. Entonces las realidades sociales de las comunidades tradicionales están marcadas por creencias lógicas del peligro, mientras que en las sociedades modernas, ya se vislumbra una transformación en una problemática del riesgo, lo que posibilita tener una visión de la línea de decisiones requeridas, inclusive con una identificación de quién o quiénes tomaron las decisiones que llevó a una situación de riesgo. Se puede identificar una concordancia entre Beck y Luhmann, cuando se toca el área de la manufactura de riesgos productos de acciones humanas decisionales de múltiples instancias, con abuso de los plazos retardados. Es cuando entonces, el tema toma tintes políticos, que incrementa el riesgo de sufrir pérdidas por una manifestación social que aqueja de una u otra manera representada en la corrupción. Esta es una situación de compras de voluntades que corrompen la esencia de cualquier sistema o modelo social mismo, que inclinará la balanza dejando de lado la ética y moralidad indispensable cuando se administran recursos. Esta aseveración puede asemejarse a la célebre frase tan adjudicada a Niccolo Machiavelli 2002, el fin justifica los medios. Por lo tanto, si un funcionario público se dedica a trabajar en aras del interés personal y en perjuicio del interés público, puede ser considerado un funcionario corrupto, y si a esto le sumamos que menoscaba la moral, como doctrina del derecho,
para auxiliarse de máximas negativas para tener mayor facilidad de actuar estratégicamente, resulta plausible la materialización de todo aquello planeado premeditadamente publicado por Flores Vega, Misael Flores y Jaime Espejel en el 2008. Por otro lado, la investigación de Andvigio del G. 2000, pone de manifiesto los problemas que surgen al intentar aplicar un único criterio cultural sobre la corrupción, cuando se pretenden estudiar las diversas lógicas sociales que alcanzan a justificar ciertos actos corruptos. Por ejemplo, la distinción occidental entre público y privado resulta inaplicable al contexto indio. En Bengala, por otra parte, muchas formas de soborno no están comprendidas en el concepto corrupción y son de hecho lícitas. En Nepal el término favoritismo está considerado como una obligación para con la familia y los amigos. Estos ejemplos de Oriente nos demuestran que los comportamientos socialmente aceptados no son los mismos en todos los contextos, sino que están culturalmente especificados. No tenemos problemas con estas manifestaciones sociales de culturalidad diversa, sin embargo, este sobresueldo no puede estar justificado de ninguna manera cuando el resultado es contrario a la esencia del tema en cuestión, como pueden ser moral y éticamente correctos, cuando la aceptación del riesgo mediante la compra de voluntades, que dan atajo y vueltas mismas que fomentan el incumplimiento de reglamentos en todos los aspectos que regulan las actividades de convivencia humana, entonces dejan de lado los esfuerzos que identifican el peligro y el desarrollo de medidas de mitigación de efectos de los mismos. Es interesante ver que los autores de estudios filosóficos de la corrupción centran sus enfoques en los políticos, cuando la ciudadanía es sistemáticamente empujada a una realidad transgiversa que acepta y fomenta estas prácticas desviadoras de los controles de mitigación del riesgo, y es cuando la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico interactuando con las relaciones sociales en una continuidad de hábitos tipificados que impactan en las estructuras sociales, y es entonces que me nace una pregunta: ¿una sociedad más corrupta es una sociedad más vulnerable? Si cuando se trata de riesgos en los que mediante actos de corrupción, se pone en duda incluso su existencia, entonces esto tiene que ver con dos características que Ulrich Beck identifica: la imperceptibilidad y la dependencia respecto del saber, las cuales consisten en que los riesgos actuales no son perceptibles mediante los sentidos, sino que requieren del juicio de expertos y de teorías científicas que nos alertarán sobre su presencia, pero que estarán subordinadas a las conveniencias a manera de manipular la visibilidad, inclusive restándola con el aumento de la posibilidad de negar su existencia, proceso que aumentará su potencial catastrófico, ya que el hecho de que los riesgos no se reconozcan, no quiere decir que estos no existen, pero modifica la realidad social imperante en la comunidad estudiada. De las teorías de Beck, una implica que los riesgos como el riesgo de pobreza, el riesgo de cualificación o el riesgo de salud, se consideran ahora a mi parecer erróneamente como riesgos pertenecientes a una época de industrialización primaria que ha sido dejada atrás. La visión del filósofo alemán, en la mayoría de sus teorías tiene aplicabilidad cosmopolita, pero sin embargo, algunas teorías pueden estar lejos de la realidad en países en vías de desarrollo, porque su construcción social de la misma están cimentados en mecanismos compuestos por realidad y conocimiento deficientes. Inclusive algunos países han retrocedido por los modelos políticos cambiantes, toda vez que la mayoría de los temas relacionados con la vulnerabilidad están íntimamente ligados a políticas públicas recurrentes. Economías subdesarrolladas y emergentes presentan realidades de interpretaciones diversas cuando se trata de bienestar social. Una aplicación bien administrada de los recursos nacionales sistemáticamente direccionados al bienestar social y libre corrupción, tendrá como consecuencia inevitable un desarrollo progresista material de la población a través del desarrollo industrial, mediante un plan de desarrollo socioeconómico, que sin ser la intención primaria por definición, impactará en esfuerzos para la reducción de riesgos de desastres. Conclusiones. Mecanismos de transferencia de riesgos, es una muy buena herramienta resiliente. Conclusiones. Los tipos de aprendizaje aplicados a comunidades, grupos vulnerables, equidad de género, y pueblos originarios. El uso de mecanismos de transferencia de riesgos, es una muy buena herramienta resiliente,
pero se limita a riesgos específicos y esperados y que están solo dentro de coberturas alcanzables por un número específico de beneficiarios, tal vez brinde una falsa sensación de seguridad, dejando pasar la realidad de su exposición vulnerable a otros riesgos no contemplados. El Estado garante de proveer y regular estos modelos de aseguramiento, mismos que están limitados a la reconstrucción del daño, y o restitución económica de la pérdida, en el entendido de que muchas veces el tipo de pérdida no es reemplazable o restituida de ninguna forma posible. Siguiendo con el Estado, este está comprometido al desarrollo de políticas públicas diversificadas en su enfoque por las diferentes dependencias, secretarías o ministerios según cada país. El hecho es un intento de convencerse que cuentan con un afrontamiento competente ante riesgos ciudadanos. Teorías homologadas exponen que una mezcla de diferentes niveles de preparación ante peligros debilitará la respuesta social ante desastres, ya que el riesgo visto desde diferentes perspectivas históricamente se ha ido modificando según la visión de los diferentes autores que tocan el tema. Uno de los conflictos conceptuales divididos contextualmente por las diferentes instancias nacionales de nuestro país, incrementa la confusión interpretativa, toda vez que las definiciones básicas del riesgo están plasmadas reglamentariamente de diferente manera según la instancia gubernamental que la emite. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Instituto Mexicano del Seguro Social, fundamentada en la Ley Federal del Trabajo, defina a los accidentes laborales como riesgos de trabajo cuando riesgo entraña suceso futuro, o que los riesgos son definidos e identificados de diferente manera desde la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en relación a la Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil? Tenemos mucho trabajo normativo de homologación conceptual para llevar un claro mensaje a los diferentes tipos sociocomunitarios de nuestro país, incluyendo grupos vulnerables, equidad y diversidad de género, así como pueblos originarios, diversificación que comprueba la teoría de identificar los tipos de aprendizaje imperantes en estos sectores y agregar una buena combinación de instrumentos de enseñanza para retomar el esfuerzo de acercamiento con la sociedad expuesta. Las nuevas generaciones. Si la gobernanza nacional no se pone de acuerdo en las realidades conceptualizadas de los componentes del riesgo, entonces ¿cómo podemos influir en motivar a todos los actores locales para que tomen acciones de reducción de riesgo con base a información menos confusa, y que defina la realidad en el intercambio positivo entre todos los actores involucrados en la gestión integral de riesgos de desastres en nuestro país? Las nuevas generaciones están generando paulatinamente conciencias cada vez más apáticas en influenciar en su futuro, la complejidad de las realidades expuestas por la juventud modernista que hoy día integra en mayor cantidad a los grupos vulnerables que demandan acciones encaminadas a atender este tema en particular y representan un verdadero reto, todas vez que las motivaciones requeridas que impulsen un redireccionamiento en las intenciones de superación de este sector, son merecedoras de amplios estudios y esfuerzos que requieren aplicaciones pragmáticas urgentes. Corrupción. Todos los temas de bienestar social son directamente impactados por el nivel de diseminación de la corrupción que aqueja al nivel de bienestar, pero que sin embargo, está tan arraigada por los usos y costumbres que paulatinamente se está acrecentado a tal grado que los daños resultado de la misma son percibidos con un matiz conformista. Debemos incluir con más énfasis en todos los estudios de riesgos sociales el tema de corrupción. Este es un tema influenciado por la ilegalidad y que a todas vistas pudiese ser omitido con un sesgo de impotencia normativa, pero que sin embargo, impacta directamente de una u otra forma a la eficacia de implementación de planes y programas enfocados en el bienestar social, toda vez que no puede haber reducción de vulnerabilidad sin un desarrollo sustentable manifiesto en el bienestar holístico ciudadano, que modifique las realidades individuales y que ofrezca y motive una cimentación sólida en la construcción social del riesgo ante desastres. Bibliografía. Arriaga Álvarez, Emilio Gerardo 2003. La teoría de Niklas Luhmann. Convergencia.